Reflexiones, diferentes puntos de vista de ver la realidad. Reflexiones nos ayudará a aprender algo nuevo, ampliar el horizonte por medio de nuevos conocimientos, identificar fortalezas, oportunidades de cambio. Esto y más es Reflexiones. Bienvenidos. Por eso hablan al dueño de arrancar la mala hierba. Señor, ¿no ves cómo en medio del trigo crece la cizaña? ¿Quieres que vayamos? Pues ya estamos en su programa Reflexiones por Virgen de Guadalupe Radio. Muchas gracias por su sintonía, gracias por su paciencia en estas nuevas tecnologías que estamos implementando aquí en Virgen de Guadalupe Radio para ti y por ti. Esta mañana tenemos un tema muy interesante, ahorita vamos a estar hablando sobre esto. Antes que nada quiero de verdad agradecerles a ustedes el favor de su sintonía. Gracias que hacen posible que Virgen de Guadalupe Radio siga adelante. Gracias por esta campaña que pues tuvimos y seguimos teniendo, que es una campaña de donación, es una campaña de dona $1. Y gracias al dólar que tú donas, haces posible que podamos seguir llegando a ti a través de este medio y seguir evangelizando los diferentes lugares que nos permite la tecnología. Bueno, aquí ya estamos. Y me acompaña, y como siempre es un placer saludarlo, mi amigazo, don Bernardo Osorio López Obrador. ¿Cómo está, don Osorio? Voy a empezar a hablar así, pausadito y lento, y vas a ver, te va a cobrar toda. No, nomás empieza a decir algunas incoherencias y sabemos que viene de ¿cómo se llama? Que lo estás imitando correctamente. No te creas, después de los 50 ya empiezo a vivir, a sentirme, a meterme en el personaje. Oye, es que puede ser un complot que llegaste a los 50. No, fíjate que el otro día estábamos en una cafetería, bueno, no en una cafetería, sino aquí en el edificio, y en el comedor, en el lobby, guardando la sana distancia, y éramos todos como de la generación, éramos 3 o 4 varones, y la conversación empezó. Acabo de ver una película, pero no me acuerdo del título, ¿no? Y luego otro dijo, es esta película, pero no me acuerdo de quién sale, ¿no? Total que, no sé, después de los 50, una conversación la tienes que completar entre 5 o 6 personas para tratar de poner toda la información para abordar el punto, ¿no? Entonces, ya después nos reímos cuando nos dimos cuenta de que ninguno pudo abordar el tema de la película, él solo tuvo necesidad de que las neuronas del resto del equipo se sumaran, como si fuéramos un solo cerebro, ¿no? Pero bueno, es el desgaste propio de los tiempos. Sí, fíjate que sí. Oye, que está muy de moda ahorita allá en México la canción de Es la Boa. Fíjate que es un desafortunado, digamos que incidente mediático, algo que creo que se salió un poco de las manos, un evento muy raro, un documento que aparece de la nada, donde como si fuera una constitutiva, una donde se cometen errores como en lugar de mencionar a la persona ponen a su personaje, ¿no? Como Víctor Trujillo, en lugar de poner en el acta constitutiva a Víctor Trujillo, ponen a Broso, ¿no? Que no existe, que no tiene poder como para firmar un acta, ¿no? Entonces es como muy kafkiano, ¿no? Como muy surrealista, y es algo que como que no tomó muy en serio. Entonces creo que es un error de la presidencia haber tomado como un documento sin es que crearlos ellos mismos, sin buscar la fuente, ¿no? Qué tan verídico era, ¿no? Ahorita creo que los mexicanos tenemos un montón de retos, desde cuidar a los nuestros hasta enterrar cuando haya que enterrar a los nuestros, y pues cualquier cosa que nos distraiga no es bueno, no es sano, ¿no? Entonces
Sería mejor estar concentrados en las cosas que el país necesita y no meternos todos en un reality nacional que no nos lleva a ninguna parte. No, y digo, y reconozcamos, ¿no?, el hecho de que es la estrategia que siempre se usa, ¿no?, la distracción. Recordemos la venta del avión, la rifa de un avión que nunca se rifó, que nunca existió. Que no rifó un avión. Y cuestiones que distraen nada más a la gente de una realidad tan cruda como la que está pasando ahorita. La pandemia, las cuestiones de la economía, las cuestiones de el ataque hacia la iniciativa privada y muchas otras cosas que se están manejando. Entonces, digo, si tú piensas hacer algún acuerdo para poder ir contra, como en este caso la famosa BOA, el bloque, pues como que no haces un escrito, ¿no? Vamos a hacer un escrito y todos vamos a firmar, vamos a comprometer. O sea, eso es algo ilógico, algo que solamente quizás la gente muy ignorante puede tragárselo, pero realmente la gente pensante pues sabe que esto no existe, ¿no? Es como cuando te mandan o te dice alguien, oye, ¿ya viste el video secreto sobre un lugar secreto, sobre un proyecto secreto, en una dirección secreta que está aquí en Avenida 1 de Mayo, número 33, con un grupo secreto y que está en YouTube? Y dices tú, bueno, pues si está en YouTube no es secreto. O sea, nada de eso puede ser secreto. Entonces, pues tenemos que cuidar mucho de dónde vienen, cuál es la fuente de lo que estamos discutiendo, de lo que estamos haciendo importante, porque si no, perdemos foco, ¿no? Y ahorita, como bien decías, ¿no?, creo que uno de los grandes retos que traemos es no sobreproteger a nuestros hijos, pero también cómo debo de educarlos para que puedan con estas y más cosas. Sí, oye, por cierto, Bernardo, antes de entrar a este tema, que es la supervivencia de mi hijo, depende no tanto de mí, sino de lo que se le enseñe, que es el tema, y que por cierto se me pasó ponerlo ahí en el título del Facebook, pero bueno, al rato lo editamos. Bernardo, ¿se ha escuchado algo? Yo voy a colaborar en un programa que no pone el título correcto, me voy. Es que es un programa secreto, con gente secreta, con un bloque opositor secreto, en un medio secreto, que no es público. Oye, bueno, ¿qué se ha sabido? Ayer estaba yo platicando con una persona y hablando sobre las heridas de los padres que pudieran infligir en los hijos. Heridas, obviamente, cuando hablamos heridas, estamos hablando de situaciones que no son conscientes o que no fueron con la alevosía, premeditación y ventaja, sino bueno, uno hace lo mejor que puede con lo que aprendió, con lo que le enseñaron, pero también mediante un filtro que uno, pues al final del día uno quiere enfrentando, ir depurando, ir mejorando. ¿Qué se sabe de los papás de López Obrador? Fíjate que en ese sentido no demasiado, ¿eh? Ahora que lo preguntas, son como unos personajes que permanecen en el colectivo imaginario. Por ahí hay un hermano de él, pero que es contrario a sus ideas. Así es. Hay historias por ahí de que accidentalmente creo que mató a un amigo o a uno de sus hermanos, pero es curioso y creo que es parte de una estrategia de algunos políticos de generar una especie de leyenda, ¿no? Como no existen mis papás, como que surgí de la deidad, vengo del Olimpo, o de dónde vengo, ¿no? Pero es bien interesante la pregunta. Y te sería muy sincero, no tengo ni idea del tema de los papás, ¿no? Algunas, pero digo, no está confirmado, pero por lo mismo, por no hablar directamente sobre esto, algunos le han puesto a López Obrador un apodo mascupano, algo así por el estilo, que es como oriundo de una región de El Salvador o de Nicaragua, ¿no? Porque algunos sostienen que él nació fuera de México, pero no es algo que ni él mismo haya rebatido o algo que se toque, ¿no? Pero a final de cuentas sigue siendo como un misterio
y que contribuye a una especie de una historia de alguien que viene de los semidios, ¿no? Sí, no, te comento esto porque si el tema que vamos a hablar el día de hoy es sobre los padres, la sobreprotección o de alguna forma cómo afectamos nosotros como padres el futuro o el presente o el actual presente de nuestros hijos, me estaba yo preguntando, bueno, ¿de qué forma afectaron tan tristemente a este personaje, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó atrás que está actuando como actúa? Fíjate que cuando uno entra en el terreno del coaching y uno trata de como replicar las personalidades de éxito, te das cuenta que de pronto ciertos personajes como el presidente de México, como Obama, como Trump, pues son seres que se han llegado muy lejos, pero que tienen algunos componentes en su personalidad que no los hacen fácilmente replicables. Obama, a final de cuentas, fue alguien que pero muy joven, logró ganar una presidencia cuando realmente su historial político era todavía muy corto, ¿no? Y de pronto, pues, por lo menos una de las grandes facultades fuera de serie desbordadas que él tenía, era entender que era su momento para lanzarse, ¿no? Uh-huh. Y así lo mismo con cada uno de ellos, ¿no? Pero Tom Brady es un claro ejemplo de alguien que se sale de los parámetros normales de la psicología, ¿no? Es difícil decir sean como Tom Brady porque él se sale totalmente de la lógica, él se crece cuando lo hundes, tiene como personalidad de luchador de los rudos de la lucha libre mexicana, ¿no? Que con el abucheo se crece, ¿no? Tom Brady es un poquito de ese estilo, ¿no? Entonces es difícil entender o justificar hasta dónde han llegado o sus formas de ser solo por la influencia de los papás, ¿no? Ya hay algo como un aspecto genético desbordante y que incluso para los papás quizás hasta fue desconcertante cómo sus hijos eran y cómo los educaron y en qué entorno los fueron educados, ¿no? Sí, fíjate que realmente yo creo, si nos vamos un poquito más hacia atrás, Bernardo, vemos, por ejemplo, cuando somos concebidos. Cuando somos concebidos estamos en esa lucha, estamos hablando, vamos a irnos a la parte anatómica, está el óvulo, están los espermas, y vemos cómo viene el flujo de espermas para fecundar el óvulo. Entonces hay una carrera y al final del día el que llega primero y el que logra fecundar es el esperma ganador. Entonces yo creo que si nosotros empezáramos a remontarnos a esa realidad, a ver de que al final del día somos gente llamada al éxito, llamado al éxito en general, no nada más al éxito como lo ve el mundo, sino también al éxito espiritual, al éxito en el cual el Señor está con nosotros desde ese momento de que permite que nosotros crezcamos. Vemos al final del día cómo ese bebé es muy susceptible a ser afectado desde ese momento de la concepción por las parejas, por nosotros como padres, positiva o negativamente, ¿no? Cuando un niño es no deseado, a lo mejor va naciendo con ciertos perjuicios que va absorbiendo a través de la madre, a través del medio ambiente, aunque es algo que está externo, finalmente se va imprimiendo en el ADN o en la mente de ese bebé que nace. ¿Es así? Fíjate que, por ejemplo, hay casos bien interesantes. Por ejemplo, Kaepernick, el quarterback que fue de los 49 y que ahorita estaba más bien envuelto en un tema de protestas y de somos rechazados, no nos quieren, etcétera, etcétera, pues viene
tiene un historial interesante en el sentido de que fue dado en adopción o dejado en un orfanatorio por sus papás, pero fue adoptado por un matrimonio totalmente americano, anglo. Entró a las mejores universidades. Está en un deporte donde no importa el color ni el idioma que hables. Si eres mexicano y no hablas inglés, son capaces de ponerte un linebacker que te traduzca con el resto del equipo para que sepas qué es lo que se está diciendo. No hay restricciones para tu salario y sin embargo él se sigue sintiendo rechazado. El fundador de Apple, Steve Jobs, también es un caso de alguien relativamente que parte de una experiencia de no necesariamente querido por sus padres, ¿no? Por lo menos sus padres dijeron, no somos las personas para educarlo, y también lo dan en adopción. Sí, estamos teniendo algunos problemitas técnicos. Sí, Bernardo, no te escuché la última parte porque se congeló. Decías que también fue dado en adopción, ¿verdad? Ya estamos aquí, sí. Estamos en línea, ¿verdad? Sí. Fíjate, Bernardo, que hay algo que me llama la atención, y antes de entrar a este tema de la sobreprotección de los padres y cómo lo entendemos, conozco familias, por ejemplo, que tienen un negocio. Vamos a pensar un negocio de una tienda de abarrotes. El papá es el fundador de la tienda de abarrotes y tiene 2, 3, 4 hijos, o 1 o 2 hijos, los que sea. ¿Cómo es que logra este papá de pronto que los hijos hagan la continuidad en ese proyecto de la tienda de abarrotes y la lleven a un paso adelante, cuando en otros casos no es posible? Cuando en otros casos los hijos o entran en esa sobreprotección, aunque podemos hablar que puede ser una sobreprotección, el hecho de brindarles ciertas herramientas que a lo mejor nosotros como padres no tuvimos, pero que hay unos que lo toman positivamente y otros lo toman negativamente. ¿En qué consiste? Porque, por ejemplo, vemos, hay muchos casos, ¿no?, que podemos citar. No quiero mencionar alguno en específico, pues estoy poniendo una tienda de abarrotes o una zapatería o cualquier otra cosa. ¿Qué hace la diferencia? A mi manera de ver, la gran diferencia es cuando la familia tiene la intuición de educar en base a virtudes, en base a competencias, en base a valores. Por ejemplo, es muy común encontrar familias en ese contexto de que tienen un nombre y un capital que heredar y que deberían de haberle transmitido a sus hijos el valor del trabajo, el valor del dinero, la responsabilidad que tienen por ser empresarios para el sostenimiento de las familias. Sin embargo, si no transmites eso como valor y lo que transmites es no gastes, ahorra, siempre ten tu guardadito, o les compras coches o los mandas a lugares, no los mandas de vacaciones, o los mandas de vacaciones a la playa en una casa de campaña, pero nunca les dices que es para que aprendan a valorar las cosas, pues entonces lo que generas son hijos tacaños, hijos con avaricia. Pero eso es porque no enseñaron el valor que en el fondo les generó éxito. No fueron capaces de clonar ese éxito porque no fueron capaces de clonar en el fondo esos valores, ¿no? Bernardo, hay 10 características de los padres sobreprotectores. Hay muchas formas de sobreproteger, pero vamos a irnos a una lista que previamente se ha ido colocado con las evidencias más habituales y más comunes. Obviamente hay otras, pero no las vamos a mencionar en este programa. Por lo general, un padre o una madre se vuelven sobreprotectores cuando evitan a sus hijos situaciones desagradables o difíciles. ¿Podemos ahondar sobre este punto?
Y más ahora que estamos en cuarentena, siento a muchos papás que están preocupados porque sus hijos están divertidos, ¿no? Somos papás, no somos entretenedores, ¿no? Y es más importante enseñarle a un hijo a lidiar con una situación desagradable que evitarle situaciones desagradables. En ese sentido, a mí me gustaría sugerirles a todos una película que me parece extraordinaria que se llama La Carretera. El autor ganó el Pulitzer por esta obra, McCarthy, y él es un homeless, se quedó sin nada, tiene una forma de escribir muy extraña, pero que no había tenido éxito hasta que alguien encontró el valor y empezó a ganar muchísimos premios, ¿no? Esta película, que es extraordinaria, es un libro de como 40 páginas. No usa nombres, no usa párrafos, no usa puntuación, no usa absolutamente nada y desarrolla una historia extraordinaria de un padre que se queda en un mundo apocalíptico solo con su hijo. Y durante la película ustedes van a ver que hay escenas como una en la que el papá tiene que entrar a una casa solo para ver si hay comida que le pueda dar y deja el niño afuera y le entrega el única arma que tienen y le dice, ya sabes qué hacer con esto, ¿no? Cuídame las espaldas, ¿no? Entonces el niño se queda allá afuera en cierto estado de tensión, pero realmente el que toma el riesgo es el papá. Entonces los padres no deben de evitar situaciones desagradables, sino enseñarles a transitar por situaciones desagradables, porque si no generan un patrón en el cual el joven o la persona se empieza a sentir inútil, porque los niños y los jóvenes no se exigen ese tipo de educación, ese tipo de virtudes. Entonces tenemos que tener bien claro que no hay que evitarles situaciones desagradables, más bien enseñarles a lidiarlas, ¿no? Y quizás primero tendríamos que descubrir nosotros que probablemente no tengamos esa competencia, esa habilidad, y seamos primero nosotros los que tenemos que adquirirla para poder enseñárselas, ¿no? Católicamente hablando, la competencia o la virtud que aquí debería de imperar es la de Dios está en todo y detrás de todo. Fíjate que, ¿cómo balanceas esa parte? Porque si bien hablas de situaciones desagradables, también se han visto casos, por ejemplo, de niños. Tengo el caso de una persona, su mamá se divorcia, el papá los deja, y el hijo mayor toma de alguna forma la responsabilidad que le podría corresponder a la mamá. Eres el hijo mayor, papá los deja, regresa, se embaraza la mamá otra vez y así pasan 4 veces. Pero la mamá como que vive en su mundo y este muchacho se empieza a hacer cargo de alguna forma de la familia. El resultado, bueno, ya al final del día crece, la mamá fallece, etcétera, pero la relación de él con sus hijos no es buena. O sea, a raíz de esta situación va generando mucha exigencia con los hijos. Digo, al final del día los hijos se reciben, etcétera, pero no hay un reconocimiento hacia el papá, sino ha sido ha generado una tensión, una diferencia. ¿Cómo equilibras eso? Lo que pasa es que hay que entender y hay que obligar a nuestros hijos a que no tomen un rol que no les corresponde. Es quizás entrar a una zona de confort y es también evitarle una situación desagradable a un hijo que tiene que aprender a conquistar gente de su edad. Y en lugar de eso, pues tienes que conquistar a tu mamá. Pues no, tu mamá ya está conquistada, ya sabes cómo es y ella sabe cómo eres tú. Entonces, los papás tenemos que obligar a los hijos a, por ningún motivo, tomar de manera innecesaria un rol que no les corresponde. Es muy distinto que pasemos por una situación económica difícil a la familia y que los papás le digan al hijo, oye, pues ahorita se nos atoró la ropa, ¿no? Entonces ahí sí debes de compartir eso a los hijos y que ahorre y que colabore a eso, pero como hijo.
Lo que no podemos permitir, siempre que se pueda, es que el hijo tome una función que no les corresponde, ¿no? Los papás también ahí somos en parte responsables porque queremos encontrar una sustitución rápida a aquello que se nos ha ido, ¿no? Cuando pasa el tiempo, pues encuentras muchas reclamaciones de hijos que sienten que no vivieron lo que tenían que vivir porque fueron esposos sustitutos, ¿no? Y me voy más allá, ¿no? Creo que no necesariamente tiene que darse una separación o un abandono para que ese fenómeno se genere, ¿no? Y los papás, los matrimonios tienen que estar muy atentos para que cuando tu esposa deja de ser tu esposa y es solamente la mamá de tu hijo, o papá deja de ser el esposo y se convierte en el papá de tu hijo, y que podemos ver representado en frases como yo por mi hijo lo daría todo. Mi hijo vino a traerme así como que luz y sangre y nueva y energía. A ver, señor, hay una señora que se jugó la vida pariendo y ella es la que muere por ti. Tú tendrías que morir por ella. Ese es el plan de Dios. Entonces, no nos esperemos o no nos fijemos solamente cuando alguien se va. Quizás en la vida cotidiana y con una familia aparentemente unida ya estamos cometiendo el error de entrar a una zona de confort, a una zona de evitar lo desagradable al niño y no hacerle entender que es hijo de los dos, y no solamente hijo de su propia madre. Para un niño, una primera lección para afrontar situaciones desagradables es: tienes que aprender a relacionarte con tu papá. Tu papá tiene que entender perfectamente lo que estás tratando de comunicar. Tanto para el papá es desagradable como para el hijo es desagradable tener que compartir, por ejemplo, a la mamá. Y son ese tipo de ejercicios que en casa podemos ir haciendo, porque es bien curioso, ¿no? Cuando algo está en el plan de Dios y hacemos lo correcto, se van generando como que se van atando cabos dentro del cerebro. Y un niño que se puede mostrar que no quiere aceptar que tiene que compartir a la mamá, o que, bueno, de entrada más bien le están prestando a la mamá, o sea, él es el que tiene que agradecer la generosidad del papá, pues estamos evitándole ese trago desagradable, y no, tenemos que hacerlo, ¿no? Bernardo, el otro punto, la otra característica de los padres sobreprotectores, el número 2, es que limitan o impiden que sus hijos exploren el mundo por sí mismos, es decir, privándoles la oportunidad de aprender. Ahorita en este tiempo de pandemia, si de por sí, por ejemplo, a veces no los dejan gatear o no los dejamos gatear porque el suelo está sucio o porque evitarles que toquen algo y se lo metan a la boca, o que alguien los toque, porque no puedes estar contaminado. ¿Cómo lo puedes manejar sin caer en ese extremo en estos tiempos de pandemia? Estamos teniendo algunos problemitas técnicos. Estamos hablando de padres sobre... Sí, Bernardo, es que... Con hábitos lograrlo. No escuchamos tu respuesta porque me congelaste. Te dije que estaba haciendo frío en la Ciudad de México, pero no me creías. Decía que compartan información, explíquenle a sus hijos qué es un virus, cómo funciona, cómo se comporta, que no le tengan miedo, que le tengan respeto. Es como el mar, ¿no? Tú no puedes proteger a tu hijo de que se ahogue metiéndole miedo sobre el mar, sino fomentándole respeto por el mar, ¿no? Entonces, esa es, creo, la manera en la que tendríamos que actuar con nuestros hijos, de tal manera que no sea una sobreprotección, sino que sea que se cuiden, pero porque se quiere, porque no quiere enfermarse, ¿no? Pero si se enferma, pues tarde que temprano se va a curar también. El otro punto, Bernardo, es que a veces nosotros como padres tenemos una alta tolerancia a una multitud de demandas y exigencias que el niño nos hace, ¿no?
hemos visto algunos casos de niños que no hablan, no porque no puedan hablar, sino porque los papás ya les adivinamos, ¿no? O sea, el niño movió la vista hacia la derecha, quiere su leche. El niño movió esto, quiere esto. Y no damos un espacio también para que aprendan a manejar la frustración. ¿Cómo darnos cuenta de eso? Fíjate que yo ya pasé por eso, porque pues, adopté un gato y pues pasé, es mi primer gato, entonces si maulla, corría, si pasaba esto, corría, estaba tratando de adivinarle el pensamiento hasta que un día me di cuenta que lo hacía en todos los pisos y en todos los departamentos, ¿no? Entonces llegaba a cualquier departamento de la torre y empezaba a maullar a ver qué conseguía. Un día pasó a un lado de mí maullando, el maullido de auxilio, de me estoy muriendo, de haz algo por mí, o ven papá. Y iba caminando sin ningún problema, no tenía ninguna necesidad, pero nomás a ver qué obtenía, ¿no? Ahí es cuando yo me dije, bueno, pues tengo que ser un poquito más exigente con esto tan sencillo como puede ser la mascota, ¿no? Yo creo que, y con evidencia, que los papás tienen que incluso retrasar conscientemente el pedido de auxilio de un pequeño y casi con cronómetro, ¿no? Hoy aguantó 10 segundos, hoy aguantó 15 segundos, hoy aguantó 1 minuto, la frustración, ¿no? Tenemos que evitar, incluso en cosas como aventar un juguete, que devolvérselos de manera inmediata, ¿no? Lo hacemos una vez, lo hacemos 2 veces, lo hacemos, pero no más allá. Lo vuelve a tirar, pues lo tiraste, mamá o papá no van a estar todo el tiempo recogiéndote las cosas, ¿no? Y va a chillar, va a patalear, pero tiene que aprender no que es un castigo, sino que es una consecuencia de haber tirado el juguete, ¿no? Hay un canal en YouTube de una familia que tuvieron una niña y luego tuvieron quintillizas. Entonces es muy entretenido ver cómo una familia forma a 5 niñas que están a la misma edad y que a la misma edad tienen las mismas necesidades, ¿no? Entonces hay una parte en la que la mamá pues, las mete a todas al salón de juego y una de ellas tira un poco de agua, como de su biberón, ¿no? Entonces la señora va y lo limpia. Y la señora se pone a hacer otras cosas y de repente va la niña y tira otra vez agua. Entonces, la mamá le dice, oiga señorita, eso no se vale. Váyase usted al rincón de los castigos, ¿no? Entonces la niña pone una mirada así y la mamá le dice, vas para allá, ¿no? Entonces va la niña, se pone en el rincón, pone su cara de tristeza, pone su cara de frustración. Se entiende, ¿no? Los papás tenemos que entender que también el niño está aprendiendo, ¿no? ¿Qué significa cuando yo tiro agua, ¿no? Va a venir siempre alguien a limpiarla. Y la segunda vez que lo hizo la niña, pues se ganó una reprimenda. ¿Cuál fue la consecuencia de la niña después de llorar, de patalear? Se puso a caminar, y estamos hablando de pues que apenas están gateando, o sea, son niños muy pequeños, no sé a qué edad empiezan a caminar los niños, pero esta niña podía caminar ya, pero muy pobremente, ¿no? Pues la niña castigada agarró un trapo y se puso junto con la mamá a limpiar. Y la mamá la abraza, le da un beso, le peina su pelito y la manda a jugar con las otras 4 niñas, ¿no? Tenemos que entender que cuando hacemos lo correcto, porque somos seres divinos, o sea, es decir, hechos a imagen y semejanza de Dios, las cosas nos hacen clic. Y cuando somos justos, la respuesta de un bebé puede llegar a ser profundamente justa. Entonces, por eso es bien importante educar en base a valores. La virtud que de los 0 a los 7 años más tenemos que formar en nuestros hijos es la de la justicia. Entonces, tenemos que ser justos con ellos. Ellos tienen que aprender a ser justos con nosotros, pero van a haber muchísimos frutos cuando entendamos esta lógica. Es justicia lo que buscamos. No es entretenerlos, no es que no lloren, no es que cualquier otra cosa, ¿no? Evidentemente, esto implica una gran capacidad de empatía, de percepción de parte de los papás para poder distinguir cuándo es justicia, cuándo no es justicia. Pero si el criterio es la justicia, va a ser mucho más
fácil. El criterio no puede ser me va a querer o no me va a querer. El criterio no puede ser va a ser un vándalo, se va a tatuar, ¿no? Va a poner piercings en todo el cuerpo y lo voy a perder. No. Te tienes que preguntar, ¿es justo lo que estoy haciendo? Si la respuesta es sí, papá, mamá tienen que perseverar. Fíjate que, por otro lado, hay un detalle, un reto, Bernardo, porque ahorita, y voy a referirme a la pandemia, ¿no? Por ponerle un nombre. Quizás los papás anden un poco tensos, la relación con papá y mamá anden un poco tensa entre ellos, y quizás los hijos a veces pudieran también estar haciendo, como en el caso de este ejemplo que nos pusiste, quizás riegan el agua o alguna acción por llamar la atención, por decir, oye, aquí estoy, y en consecuencia reciben una corrección. ¿Cómo lo toma el niño en ese momento? Yo me atrevería a decirlo desde esta perspectiva. Es más bien somos nosotros los que tenemos que enseñarle cómo debe de tomarlo el niño, ¿no? Una corrección siempre tiene que ir acompañado de un abrazo o de un aspecto cariñoso para que el niño vaya asociando que el que te corrige te ama. El que te corrige sabe que puedes con eso. El que te corrige apuesta por ti, sabe que puedes. El que no te corrige no te ama de la forma en la que Dios te ama. Los seres humanos tenemos un diseño extraordinario, pero que Dios ha querido que dependa de la mano de papá y de mamá, de los cercanos, de la gente que te quiere, del amor. Entonces, estamos llamados a hacer factible esa parte, ¿no? ¿Y cuál sería mi consejo? Pues toda corrección a cualquier edad tiene que ir acompañada de un anclaje de si te corrijo es porque te quiero y espero mucho más de ti. No teman equivocarse en hacer una corrección. De hecho, se van a equivocar. A ver, papás, nos vamos a equivocar. Nadie nace con una maestría en la paternidad, ¿no? Pero si te equivocas cuando haces una corrección cariñosa, pues el cariño, la caridad, el amor, siempre lo va a cubrir todo por la buena intención. Si no corriges, si le consientes en todo, es muy, pero muy probable que la persona pierda el rumbo, ¿no? Y la disciplina, las virtudes, pueden de alguna manera, aunque exageremos en ellas, generar una persona de autogobierno, que con el tiempo diga, pues bueno, esto que hicieron capaz no era lo correcto, pero yo lo puedo arreglar. Cuando no formas a tus hijos, entonces estás generándoles un daño que afecta directamente en temas de autogobierno. La persona no puede superar sus propios defectos. Eso es lo peor que nos puede pasar, es el peor de los escenarios. Fíjate que hablando del autogobierno, ayer tuve la oportunidad de estar compartiendo varias horas con un padre, un buen amigo, al que le mando saludos, el padre Antonio González. Y estuve platicando muchas cosas y salió la reflexión de precisamente el autogobierno, y hablaba de cuando Jesús se fue al desierto. Entonces, cuando habla en la escritura, se habla, eso es su interpretación y se me hizo muy ad hoc. Cuando habla que Jesús se enfrenta ahí, están las fieras salvajes y que los ángeles lo asisten y todo eso, dice, ¿quiénes son esas fieras salvajes? Dices, son las emociones y las cosas que tenemos que dominar, ir dominando. Cuando algo es salvaje y lo dominas, se hace doméstico. Entonces, yo creo que debemos escudriñar esa parte de las escrituras, saber qué nos dice en la cuestión del autogobierno. Primeramente para nosotros, trabajar en ese autogobierno, porque al final del día, ya cuando una pasión está domesticada,
pues no hay una tentación. O sea, no hay una tentación que en un momento dado no existe, por así llamarlo, la tentación, porque tienes gobernada esa pasión. ¿Me explico? Sí, totalmente de acuerdo, aunque solamente agregaría algo, ¿no? En la dimensión humana, siempre el crecimiento humano es como círculos en ascenso. Y cuando has dominado un aspecto de una tentación, se te aparecerá de manera más sofisticada. La santidad tiene que ver con esa parte, ¿no? La fantasía, la imaginación no son libres y siempre nos propondrán algo que se aleja de lo correcto y es prácticamente imposible que no aparezca una de esas tentaciones, ¿no? En el caso de Cristo, pues totalmente combatió de la mano de José y de María la tentación contra la mediocridad o contra las emociones, contra las pasiones. Cuando decían que Cristo era un extraordinario carpintero, pues significaba que hacía las cosas, pero muy bien, y no permitía que algo saliera mal o chueco, aunque quizás alguna vez le salieron así, ¿no? Después, el siguiente nivel es las tentaciones en el desierto. El siguiente nivel es el huerto de los olivos. Y el último nivel es la crucifixión, donde ya no son sus pasiones lo que lo tienta, sino su pasión, los seres humanos. Durante todas las experiencias que hizo Jesús para formarse y combatir y ser combatiente en ese aspecto, siempre fue el demonio, las pasiones, pero cuando está en la cruz y los humanos le decimos, si bajas de ahí, si desobedeces a tu Padre, voy a creer en ti, esa es como que un culmen respecto de ese tipo del manejo del crecimiento personal, ¿no? Entonces, siempre es un círculo en espiral que te va sofisticando esa parte, ¿no? Lo digo porque puede llegar a ser muy frustrante para muchos de nosotros que veamos como ya conquistada el combate a uno de esos demonios, a una de esas pasiones interiores, y que de pronto aparezcan, ¿no? No es que no lo has conquistado, simple y sencillamente es que en el plan de Dios es que te puede pedir más en el combate con ese demonio interno. Sí. Continuando con el tema, hay diferentes tipos de personalidad en nuestros hijos, y en ocasiones tenemos también hijos que son muy independientes, muy autónomos, y nosotros a veces limitamos esa autonomía, por ejemplo, no permitiéndoles salir a la calle porque hay o mucho frío o mucho calor, eligiendo la ropa que se van a poner, los amigos que deben de relacionarse. ¿Cómo trabajar con esto? Para no caer en el extremo de, pues órale, vete a la calle, haz lo que quieras, sino poder mediar. Mira, para mediar hay que formar. Hay que entender que, aunque sean pequeños, el niño, la niña desean aprender, desean ser mejores, ¿no? Desean poder pasar pruebas. El otro día veía un video de una niña pequeña que pasó la prueba de que su mamá dejó unos dulces por 30 segundos enfrente de ella y ella logró esperar a que mamá regresara, ¿no? Pero para cumplir la consigna que mamá le dejó, ella cantó una canción sobre la paciencia que aprendió en el catecismo, ¿no? Entonces, tenemos que dar esas herramientas pero ponerles la meta. Entonces, le pones la meta y le das esas herramientas, ¿no? ¿Cuáles son esas herramientas? Insisto muchísimo, son virtudes, son competencias, ¿no? Los niños de 0 a 7 años hay que educarlos en la justicia. A los niños de 8 a 12 años hay que educarlos en la fortaleza, pero en la caridad. Y es bien interesante ver que en este progreso pedagógico de la pedagogía divina, al mismo tiempo que los enseñas a ser fuertes, los enseñas a ser caritativos. La tercera etapa es por ahí de los 13 o 15 años. Hay que enseñarles acerca de la templanza, que es los obstáculos internos, las tentaciones internas. Las fortalezas son los obstáculos externos.
pero de los 13 a 15 años, que es la edad de la adolescencia, hay que enseñarles el tema de el combate interno y la fe como católicos, que hay que cultivarles de manera más profunda. La virtud que hay que cultivarles es la fe. Entonces, la lucha interna va acompañada de la virtud de la fe. Y ya más adelante, después de los 15 años, es la prudencia, es la toma de decisiones, pero que va acompañada como católico de la esperanza. Entonces, si te fijas, Adrián, si se fijan amigos que nos escuchan, la gran respuesta a todo esto que estamos viviendo es tener una columna vertebral bien clara, pero jugar con la parte humana, pero también con la parte divina. Si lo voy a hacer fuerte, también lo voy a hacer caritativo. Si lo voy a hacer fuerte internamente, que es la templanza, también le tengo que dar fe. Y si le voy a dejar que tome decisiones, también le tengo que hablar acerca de la esperanza, ¿no? Entonces, si seguimos esa lógica, si seguimos ese plan, vamos a lograr niños inteligentes que incluso en medio de la pandemia, en medio de una cuarentena, van a hacer lo correcto, ¿no? Papá dijo que me esperara, papá y mamá siempre me cuidan, me dan cosas sabrosas, me dan cosas también nutritivas, siempre han estado ahí. El otro día que me caí, me raspé, pues me ayudaron, me atendieron y tengo que confiar en ellos. O sea, porque ellos siempre han querido lo mejor para mí, ¿no? No pretendas eso cuando, pues, no sé, te sientas en el sillón y ves tu partido durante 2 horas y termina el partido y ya después vas a ver qué quiere tu hijo, ¿no? No, o sea, no vas a lograr esa parte. Tenemos que educar todo eso, pero también tenemos que serlo, tenemos que representarlo. Fíjate que creo que actualmente tenemos un reto. Estuve leyendo el otro día sobre que se ha ampliado la edad de la adolescencia. Ahorita tú hablabas, por ejemplo, de los 13 a los 15. Y de acuerdo a varios autores, hablan que la adolescencia se ha ampliado en las nuevas generaciones a los 24 años. ¿Cómo es posible que tengamos hijos más inteligentes y a la vez con esta parte extendida de adolescencia? Creo que es un fenómeno que no tengo elementos para explicarlo, o tengo algunos elementos para explicarlo, pero que también tiene un origen incierto, pero dramático, ¿no? Porque esa es una adolescencia que se nota no solamente en la forma de vivir, sino en cuanto también su biología, ¿no? Uh-huh. Cada vez más tarde los jóvenes desarrollan, por ejemplo, el tema de que les salga barba o bigote, ¿no? O que se les engrose la voz. Entonces, sí hay un alargamiento de esta adolescencia tan profundo que impacta la parte genética, ¿no? ¿Qué hay detrás de todo esto? Una tendencia que a veces no nos damos cuenta, que no tiene un fundamento científico ni en cuanto a la fe, pero que pone mucho énfasis en una especie de ultralibertad, una exageración de la libertad para permitir que hasta que tengan cierta edad puedan decidir qué es lo que quieren ser. Y eso es para mi manera de ver, es una confusión muy, pero muy fuerte que ha llegado a impactar para desdibujar la personalidad de todos los nuestros, ¿no? Y tiene sus manifestaciones muy claras en una visión de género, como de género neutro, ¿no? Pero está impactando en las herramientas de nuestros hijos para tomar buenas y mejores decisiones, ¿no? Al grado de impactar también esa parte de lo genético, ¿no? Entonces, creo que los papás tendríamos que repensar más de una vez qué es lo que estamos dejando entrar en casa, ¿no? Y qué cosas pueden llegar incluso a estar afectando esa configuración de nuestros hijos, acorde con el plan divino y con las cosas que han llevado lejos a la humanidad, ¿no? No me imagino a una María y a un José diciéndole a Jesús
que pues tú vas a tomar tus decisiones después, ahorita no te preocupes, no sé, todo aquello que quizás está entrando en nuestras casas para formar a los nuestros, ¿no? Bernardo, estamos terminando el programa, vamos a continuar en la próxima con esta y más en Reflexiones. Has escuchado Reflexiones. Queremos ampliar tu horizonte y empatía a través de compartir los diferentes puntos de vista de cada persona. Muchas gracias por el favor de tu sintonía. Nos escuchamos en otra emisión de Reflexión. Hola, soy el Padre José Juan y seguimos con el calendario espiritual. Y la palabra de hoy es el foco. Cristo es el centro de todo el universo cristiano, centro de irradiación y a la vez de gravitación. Toda nuestra teología descansa en Cristo. La eclesiología, la teoría de la gracia o de los sacramentos, simplemente estudian los efectos de la obra realizada por Cristo. ¿Y qué es la escatología sino una cristología desarrollada? Habría que decir que la teología entera versa sobre Cristo, exclusivamente sobre Él. Dios es el Padre de nuestro Señor Jesucristo.